Nació en La Plata el 19 de octubre de 1961 y es hijo del boxeador profesional Darío Hipólito Martínez, de ascendencia española, y la modista y ama de casa Irma Mabel de Paoli, de ascendencia italiana. Realizó los estudios primarios en la Escuela 120 Herminia Brumana, mientras que el secundario lo realizó en el Colegio Juan Bautista Alberdi, para luego estudiar ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata. Este destacado y consagrado tenor platense ha deleitado a espectadores de los más distantes destinos globales, interpretando las más célebres óperas de la música clásica en teatros de Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Chile, Uruguay, Escocia, Irlanda, Dinamarca, Perú, Suiza, Italia, Alemania y Francia, entre otros países. Premiado nacional e internacionalmente, entre los galardones se destacan el primer premio de ópera, oratoria y mejor cantante mozariano en el concurso internacional de Sudáfrica y el premio especial Princess Cantorum como mejor cantante. En su faceta de director escénico, se destaca la realización de óperas como La Bohème y El Barbero de Sevilla, y las obras de su autoría, como el musical Proyectango y el espectáculo lírico coreográfico en festejo de los 200 años del natalicio de Edgar Allan Poe y el día que Schumann conoció a Chopin. Con nosotros y con ustedes, Rubén Martínez. Rubén, un gusto tenerte en el programa. Gracias, igualmente, gracias por invitarme. Pensaba en el ingeniero recién, antes de empezar el programa. Digo, ¿cuánto hay de tenor y en el ingeniero y cuánto hay de ingeniero en el tenor, no? En este momento de mi vida creo que comparten, se hablan entre sí. Porque, y director escénico también. Por eso. Digamos que vengo de una familia de inmigrantes italianos y una niñez muy dura. Mi padre es boxeador, mi madre ama de casa, hija de italianos. Le encantaba la música de Strauss, me acuerdo, siempre decía lo mismo. Y después fue comerciante, tuvo comercio, mi madre. Y mi padre, una vida de boxeador. Claro. Sí, compleja, claro. Compleja, porque el mundo del boxeo es muy complejo. Llegó a Luna Park a pelear con el campeón argentino, con el Tito Lecture padre. Y bueno, y ahí fue como una gran frustración porque le dieron empatada la pelea, empató su pelea y fue su primera gran frustración en cuanto a poder seguir a más, porque él había tirado al campeón argentino 2 veces y le dieron empatada y no le dieron la revancha. Sí, la historia de muchos boxeadores en muchas partes del mundo que vienen de hogares muy humildes y de situaciones y que no se da la oportunidad o se da medias, ¿no? Sí, y este programa se dio justo, ayer fue el Día del Padre, así que justo se dio en estas circunstancias. Entonces le pedí a mi madre las fotos de mi infancia con ella y bueno, una de las impulsoras de que siga la música fue mi madre. ¿Tu mamá era ama de casa? Ama de casa, modista, Mira. con su secundario completo, bien hija de italianos. Todos los hijos de mi abuelo estudiaron y eran ingenieros y las hijas eran las 2 con el secundario completo, modista. En ese momento mi mamá ahora tiene 78. Ella quien tenía oído para la música. Sí, tenía lindo oído y cantaba lindo, muy linda voz. Sí. Todos mis tíos, de aparte, mi papá también cantaba, cueca, samba, sí, mi papá era muy divertido. Decime, ¿cuál consideras que es tu barrio en la ciudad? Pensando barrio, en la infancia, pensando en los lugares donde viviste. Y mi barrio es el barrio de La Loma. Yo vivía ahí en 16, entre 32 y 33, cerquita de donde está, después de la 32 que está la villa. Y mis amigos eran del barrio y los amigos de escuela eran los chicos que vivían en la villa, porque casi toda la villa iba a la escuela de 35 y 17, que hoy en día es, no sé si se llama igual, Catalina Brumana. Mira vos. Y bueno, ahí me crié en ese barrio. Mis abuelos vivían en 35,
que cuando vino mi bisabuelo, el abuelito de mi madre, le iban a llamar Villa Biancuzzo, porque eran todos Biancuzzo, porque el almacén de mi bisabuelo era Biancuzzo, venido de Palermo, y era la única almacén de ramos generales, en 15 y 35, que vendía a todo lugar. Y ahí vivían sus hermanas, porque siempre eran muchos, y hermanos, y sobre la 35 estaba mi tío que era el carnicero, mi tío abuelo, el otro tío abuelo que era el almacenero, mi bisabuelo que era el de ramos generales. La Loma es tu barrio. Y mi primer barrio fue ese. Sí. ¿Y hoy lo sentís tu barrio o...? Y sí, uno sigue sintiendo... Porque por ahí vos decís, no, mirá, la ciudad es mi barrio. No, sigo sintiendo la Loma como mi barrio. Mis primeros amigos fueron todos ahí, son todos amigos y mi primer trabajo antes de los 18, o de los 18 creo que mi primer trabajo serio, que era a la vuelta de mi casa en 32 y 16, que era hacía pernos de extremo dirección en una fábrica, sí, hasta los 25. O sea, yo trabajaba de día y estudiaba de noche. ¿Fuiste desmata en algún momento? No sé no, si no fui desmata, pero... de la UOM. De la UOM, sí. Era algo de eso. ¿no? Sí, estaba en eso, sí. Era un gremio, no me acuerdo cuál, pero era el gremio de la industria. ¿Y la secundaria? Señor. Le hice en el Juan Bautista Alberdi, en el Nenet número 4. Hice los 3 primeros años turno mañana o turno tarde, no me acuerdo. Y cuando necesité trabajar, hice turno noche, hice la especialización y terminé como maestro mayor de obras. Después hice servicio militar, la guerra de las Malvinas, la cual no fui, pero sí mis compañeros de secundaria. ¿Y qué recuerdas de la secundaria? No era doble turno ahí, ¿no? Sí, era doble turno. Doble turno. Sí, mañana Escolaridad. fui abanderado, mirá, me acuerdo de eso. Fui abanderado turno noche. No podía creer, cuando me llaman a la dirección, yo creí que iba a recibir una amonestación, porque era del turno noche, era el más chico y el que más bromas hacía, junto con otro amigo, con Fernando, que vivía en la esquina de casa. Y me llama el director, te llama a la dirección. ¿Cómo que me llama a la dirección? ¿Por qué? ¿Qué hice? Le decía al celador, ¿no? Claro. No sé, arreglátelas. No sé, te llama a la dirección. Claro. Y me llama a la dirección para decirme que iba a ser, ¿cómo voy a ser abanderado? Le digo, si apenas si debo tener un 8 y pico. Sí, sos el 8, creo que tenía casi 9, pero el asunto es que los demás tenían amonestaciones, claro, y yo no. Claro. Entonces, con los amonestados no podían tener... Sí, era un orgullo. Yo era rebelde en esa época, pero me sentí orgulloso. Era esa época de... Viste que te tenías que poner siempre corbata, saco, corbata, y todo eso, era un poquito rebelde. Y ahora uno anda con saco de corbata y smoking, saco de corbata, frac, o sea, la vida te lleva donde te tiene que llevar. Como una hoja. Pero aparte de la rebeldía nuestra era... Como una hoja que la lleva el viento, ¿no? Sí, totalmente. Y fuera de la actividad escolar... Hoja del árbol caído. ¿No? ¿Deportes o actividades? Deporte, bueno, cuando era chico me gustaba mucho el softball. Mirá. Sí, el béisbol, todo me gustaba eso en la escuela secundaria mucho. El fútbol también, pero más eso. Eran deportes que eran habituales en la escuela secundaria, que te iban cambiando de... Y se jugaba. Deportes, sí. Sí, se jugaba mucho. Después me gustó hacía mucho frontón allá en la universidad, que era lo único que había en la ciudad, ¿no? Como ¿Y ahí en el barrio? Y en el barrio hacíamos pelota, era la época de Vilas. Así que jugábamos a la paleta todo el día, tenis, con lo que teníamos. Aquel que podía comprarse una raqueta... Era poco probable eso, ¿no? Totalmente. Era más frontón y paleta. Pero en el barrio, con los chicos del barrio, sí jugábamos mucho porque Vilas era la época de Guillermo. Sí. Y lógicamente era un ídolo. Sí, aparte le dio un sentido popular al tenis que no lo tenía hasta ese momento. No, nada. No, fue un boom. Sí, aparte era un ídolo. Guillermo fue un ídolo. Sigue siendo un ídolo, ¿no? Pero quizás los chicos ahora no se dan cuenta. ¿Era tu ídolo en aquel momento? En cuanto a deporte, sí. Sí. Miraba mucho tenis. Y juego. Te lo pregunto por esto de los ídolos, ¿no? Que van desapareciendo
o van mutando en nuevos ídolos, Sí. quizás que no tengan que ver con el deporte, hoy hay otros ídolos para los jóvenes. Sí. No, yo creo que tiene que ver con, y aparte tiene que ver mucho con un poco, a ver, el ser humano creo que somos uno solo, tenemos todo dentro. Cada ser humano tiene todas las artes dentro de sí y despunta por una de ellas. Y el deporte es algo que lleva al hombre, dentro de todos los hombres tenemos un deporte que nos gusta y más que otro. Cuando descubrimos aquello que nos gusta, seguimos ese camino. Tratamos de seguir ese camino, lo que nos gusta. Que en algún momento se abren las puertas. No hay que dejar de buscar aquello que a uno le gusta. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvemos, tomamos ese camino que acabas de marcar. ¿Te parece? Dale. Seguimos en Ciudadanos Ilustres con Rubén Martínez. Rubén, hablábamos en el bloque anterior un poco de esto de la vocación y de las elecciones y para dónde los caminos que uno va eligiendo. En algún momento el ingeniero y el tenor se enfrentaron, ¿no? Sí. Y uno tuvo que decidir. Lo pienso en términos como los padres suelen pensar o solemos pensar de nuestros hijos, ¿podrá vivir de esto? Esos pensamientos que uno tiene que los jóvenes no los tienen y es mucho mejor que no los tengan. Sí. ¿Cómo fue esa ¿Y de qué vas a vivir? Esa discusión personal? No, yo, a ver, fue una época brava del país, en el cual cerraron todas las fábricas y yo me quedé sin trabajo. Claro. Pero ya estaba preparado como para dar audición en los teatros, tanto en el Teatro Argentino de la Plaza de la Plata como en el Teatro Colón, que eran los únicos teatros. Yo caí en manos de dos grandes maestros, Armando Di Giovan Battista, de acá de la Ciudad de La Plata, y Olga Santos, su señora, en el Conservatorio Gilardo Gilardi, en el 70, no sé, tenía 18, 19 años, y ellos me enseñaron todo sobre música clásica, que para mí era aburridísima. Cuando vi mi primer Rigoletto en el Teatro del Lago al aire libre, se me cayó una lágrima, una furtiva lágrima. Y dije, apa, esto me emocionó. Entonces creo que este es mi camino. Claro. Y entonces cuando yo canté toda mi vida, ponía el Winco y cantaba, escuchaba radio y cantaba, yo repetía Club del Clan, desde niño, desde los 4 años, 5, iban a la casa de mi madre que tenía un despacho de pan. Me decían, ay, Mabel, qué linda voz que tiene tu hijo, ¿cómo canta? Bueno, yo tenía nada. Claro. Cantaba porque me divertía. Después me compré mi guitarrita en la esquina, fui a aprender un poquito de música con la guitarra, cantaba con los amigos en las esquinas, Sui Generis, León Gieco, etcétera. Sui Generis y todo, y bueno, lo que empecé a saber, y mi primera profesora me dijo, tenés que ir al conservatorio, tenés aptitudes. Dorita. Vos tenés que ir a estudiar al conservatorio. Bueno, entonces fui a estudiar al conservatorio, caí en manos de profesores que yo no sabía ni quiénes eran. Y uno era director del Argentino y era maestro interno del Teatro Colón. ¿Para esto estudiabas? A todo esto estudiaba el secundario, sí, claro. Sí. Yo siempre hice 3 cosas. Trabajé de mañana, estudié a la tarde música y a la noche iba o al secundario o a la universidad. Y en las tardes, o sea, no tenía tiempo ni para, o sea, muy poco tiempo. Ocupado. Todo el día. Cuando estaba en la fábrica, era de 6 a 1, comía, me iba en bicicleta al conservatorio, tomaba mis clases de conservatorio, de ahí me iba a la secundaria, volví a mi casa, iba a la secundaria, o terminé mis últimos 2 años a la noche, y después en la universidad. A la universidad hice lo mismo. ¿Cómo tomó esto de decir, bueno, me voy a dedicar a la música? Mi padre me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Claro. Pero lo que ocurre es que yo me dediqué ya casi cuando había entrado. Yo rendí concurso y entré. Claro. Entré al Instituto del Colón. Primero entré al Instituto del Colón
Y llegué hasta el tercer año, más o menos. No pude terminarlo porque empecé a salir y a ganar concursos, pero cuando ingresé en el 87, en agosto del 87, al Teatro Colón a cantar Otello y La Fiamma de Respighi, me acuerdo. Inolvidable, lógicamente, porque yo cuando abrí los ojos y vi el Teatro Colón por primera vez en mi vida y ya estaba trabajando de la fábrica, pasé al Teatro Colón, lógicamente, y entraba un barco al costado mío gigantesco, que era grande como esta sala, y un señor que cantaba el Otello, un tenor italiano. ¡Wow! Dije yo, ¿dónde estoy parado? Bueno, estaba parado donde la vida quiso que me pare. Claro. Pero me tuve que preparar. El asunto es como, siempre hay que prepararse antes de que venga la oportunidad, tenés que estar preparado, porque si no la oportunidad se pasa. ¿Cuándo sentiste que eras profesional? Más allá de los logros económicos o de que te paguen. Sí. ¿Cuándo vos sentiste que eras profesional? El tenor sentía que era profesional. Yo creo que fue cuando... O el músico, o... Yo empecé... A partir de ahí, cuando mis maestros me dijeron, vos ya estás preparado para presentarte, vení que te vamos a presentar al Colón, anotate en el coro, y me anoté en el coro del argentino también. El coro del Colón era para un refuerzo de un par de meses. Y entré, me hicieron leer, canté 2 áreas, sí, adentro, ok. Y entonces después me presento al coro del argentino. Y me hacen un contrato anual y dije, bueno, estaba en tercer año de ingeniería ya, que estudiaba de noche. Realmente estaba muy cansado, tendría, no sé, 25 años, 26. Y estaba muy cansado porque trabajaba a la mañana y a la tarde seguía yendo al Instituto del Colón como podía, y también había ingresado, entonces estaba trabajando, estudiando ingeniería a la noche en la UTN. Y realmente ingeniería es una carrera pesada, ingeniería civil. Cuando entro al Colón, mis 2 tíos son ingenieros, mi primo es ingeniero, todo ingenieri, y me dicen, bueno, vamos a trabajar. Mis tíos me ayudaron a decidirme. Dice, mira, vas a ser un buen músico, un buen cantante, así que dedícate a esto. Yo ya tenía 26, 7, no me acuerdo ya, 87 fue. ¿Cuándo? Y ese mismo año ingresé al argentino. Entonces dije, ingresé a los 2 teatros. Entonces, es verdad que canto bien. Claro. Entonces, porque uno no se cree hasta que el otro no lo reconoce. Pero bueno, ya eran concursos y no eran concursos contra 2 o 3. Venían cientos de personas. ¿Y el primer viaje al exterior? El primer viaje al exterior fue con José Carreras y Ariel Ramírez a San Francisco a hacer la misa criolla. Ah, mira. Yo ¿Ya había salido del país? Nunca. O sea que eras medio paisano. Totalmente. Muy pueblerino, más que país, porque La Plata era un pueblo. Sí, claro, es. Es un pueblo. Ahora está un poquito más, internacional. Pero éramos más pueblo nosotros. Ese primer viaje fue porque era ganador de los concursos y eligieron a un grupo selecto de cantantes para hacer un pequeño coro, el padre Jesús Segade, que hizo los arreglos de la misa, y fue la primera grabación para televisión en San Francisco con José Carreras y a nivel mundial. Mirá. Entonces llevaron a todo un coro argentino hasta San Francisco para cantar con Ariel Ramírez y todo el grupo, que debe estar, las fotos seguramente se las he enviado para que las pasen. Alguna fotito con José joven, un ídolo José Carreras, un gran tenorazo, uno de mis ídolos de chico, lo escuché mucho. José. Y nos queda Ariel Ramírez también, Ariel Ramírez es una persona, es más, en ese momento, en ese lugar, conversando con él, estaba escribiendo, dice, me voy a ir al Amazonas y voy a recorrer América para grabar todos los sonidos de los pájaros. Mirá. Y creo que estaba haciendo otra misa, que no sé si que no es conocida,
pero más conocida es la misa criolla y la de la Navidad. Y hay una misa de él o algo parecido que se llama algo de las Américas, que la han hecho poco, pero él quería hacer algo más moderno, variar un poco dentro de su folclore, ¿no? Rubén, vamos terminando este primer programa. Nosotros nos quedamos charlando. Sí, Yo voy a cerrar el programa. rápido. ¿Te parece? Bueno, sí. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar aquí, en el recinto del Consejo Deliberante de La Plata, el sábado a las 18:30 horas, para hacer juntos Ciudadanos Ilustres. Segundo programa de Ciudadanos Ilustres con Rubén Martínez. Uno tiene tantas cosas para preguntar que la verdad que no alcanzan los programas, pero ¿qué me puedes decir de los cantantes líricos argentinos? Más allá de hacer valoraciones o de hacer nombres, que siempre son odiosos, ¿no? Pero en cuanto a la cantidad, a la preparación. Sí, generalmente Argentina tuvo muy buena preparación musical y por la inmigración que tuvimos de europea. De principio de siglo siempre Argentina se destacó en el mundo en cuanto a sus principios de educación y educativos. Desde el principio de siglo, las universidades de la Ciudad de La Plata lo indican. Y el Conservatorio Gilardo Gilardi, que fue uno de los primeros y grandes músicos, que se fundó en los 50, me parece, como ciudad de La Plata, ha sacado grandes músicos y están en el mundo. La respuesta es que los argentinos que se destacan están en el mundo y los que no están en el mundo y no han podido salir, vuelven o están aquí, o hoy como yo estoy aquí y he tenido la oportunidad de salir mucho y vivir en Europa, vivir en Italia y recorrer Europa, hasta Japón y bueno, muchos países europeos y Estados Unidos, y ganar varios concursos. Aquellos que podemos destacarnos salimos al exterior y podemos estar en el exterior, y aquellos que no lo hacen muy bien en el país. Hay muy buena escuela, por lo menos hasta que yo era chico. Ahora no sé tanto, pero más allá de que me interesa mucho la ópera infantil y soy uno de los pocos que hace ópera infantil en La Plata, y ahora empezaron en el Colón a hacer obras infantiles, y yo insisto que en el Teatro Argentino desde el 2007 estoy diciendo que hay que poner la ópera infantil, pero bueno, todavía no he tenido... En algún momento escucharán. En algún momento se escuchará, sí, y la van a hacer, seguramente. Quizás yo no, pero bueno, en el 2015 hice Brundibar en Uruguay, con un éxito que vino la esposa del presidente de la Nación, la ministra de la Nación de Uruguay. Hice Brundibar, es una ópera hecha en los campos de concentración de Terezín y con un mensaje de paz y de amor y libertad, y se llenó 3 funciones en el Teatro El Sodre, que es el teatro nacional, como el Teatro Colón de Uruguay, y estaban toda la parte política, religiosa, y fue el final de la Segunda Guerra Mundial, y no la pude hacer en Argentina, la pude hacer ni en el Argentino ni en el Colón, y pude hacerlo en el Teatro Sodre, por ayuda de un señor que apenas conocí en un café, y era hebreo, era judío él. Me escuchó, investigó y me llamó y me dijo, vamos a hacerlo en Uruguay. Y yo se la conté porque la hice en La Plata 2 veces, en el 2011, en la Vieja Estación, con el Teatro Argentino, y en el 2015, que era el 70 aniversario en homenaje a la fin de la Segunda Guerra Mundial, quería volverla a hacer. No pude, y lo hicimos allá con un éxito importante. A lo que voy es que la cultura empieza desde la niñez. Y ahí los niños, yo pasé fragmentos de Chaplin con la película Sordomuda, y también El Emperador, la película que hace de Hitler, Chaplin, El Gran Dictador. Y porque hay una ópera que se llama El Emperador de la Atlántida, que también se hizo
en Teresina, en Polonia. Y esa educación viene desde niño. Y claro. Esa cultura tiene que venir desde niño. ¿Y los líricos platenses? Y los líricos platenses siempre nos hemos destacado. Somos muchos, hay muchos, y siguen cantando líricos de La Plata en el Teatro Colón, y del Teatro Colón saltan al mundo, y creo que hay buena base en la ciudad. ¿Vos notás que los jóvenes, en esta cultura de la inmediatez, del control remoto, de creer que sí. todo es rápido, por ahí no dedican... No sé dedican, sí, no es dedican verdad. mayor tiempo a prepararse, Sí. a formarse. Yo me acuerdo Te quiero decir, sienten más autodidactas, creen que pueden... que pueden hacerlo. Creen que, yo me acuerdo, mi maestro me dijo, en 6 años estás preparado para entrar. En 6 años vas a cantar. Y fue así, tal cual. Digo, me parece que antes había una... Y ahora toman clase y a los 3 meses ya quieren cantar. Antes y es imposible. había una cultura O cantar, más o de tocar. la educación sistemática, ¿no? Sí. Y de la perseverancia. Sí. Pero igualmente tenés que ser perseverante. Y tenés que seguir estudiando. Porque tenés que prepararte. Es más, yo estudio y escribo y me la paso estudiando. Y no es que terminamos de estudiar y no estudiamos más. Cada vez estudiamos más para seguir manteniéndonos. Aquel jugador de tenis que no entrena, una vez que llegó tiene que entrenar más todavía para poder seguir estando en ese lugar. En cualquier deporte y en la música es exactamente igual. Una vez que estás, es siempre prepararte y prepararte para más. Y siempre prepararte para más difícil hasta donde dé el cuero, como decimos nosotros en criollo, ¿no? Claro. Pero si no existe una preparación básica, es imposible destacarse. Porque no tenés sustento Claro. en tu palabra. ¿En qué momento aparece la necesidad de dirigir? Aparece en un momento en el cual una vez estando en Europa sufrí un cambio de temperatura y me quedé sin voz durante 3 meses o 4 y fuimos a Estados Unidos con Paula. Paula cantaba en el Met Rosina y yo estaba sentado y tenía que permanecer sin hablar. Gracias a Dios no tenía contrato en ese momento. Y tenía tiempo para permanecer. Entonces el doctor me dice, tenés que callarte la boca y no cantar. ¿Pero cómo no cantar? Sí, y no hablar tampoco, para que se me cubren las cuerdas vocales. Entonces ahí dije, uy, ¿y si un día no puedo cantar más, qué hago? Y ahí comencé en el 2003 a proyectar, volví al ingeniero. Si Empecé a dibujar El Barbero de Sevilla Si en te 2003. dicen, perdóname, profesión, ¿qué decís? Cantante de lírico. Sí, sí. Cantante lírico. Sí, las demás son travesuras. Yo digo, Vos recién nombraste a Paula, bueno, Sí. para los que Paula no, Almerares, sí. no lo saben, Paula Almerares es tu esposa y está acá hoy acompañándonos. Sí. Ya estuvo en el programa ella. Sí. Hace muchos años. Sí, No sé, tuvimos no me la acuerdo suerte de cuánto, pero tenerla acá en sí. el programa. Cuando Así ganó que un si- concurso, creo que... Sí, puede ser. sí. Así que si te preguntan, Yo soy cantante lírico y ahora me llaman director de escena, regisseur. Pero lo que ocurre es que al estar Contale- arriba de la escena, cuando estás arriba de la escena y después estás viendo a tus colegas, podés solucionarles los problemas que tienen en cuanto a caminar, el pasaje, o porque sabés lo difícil que es esa frase que tienen que cantar, o podés solucionar más rápido que un director de escena común. Entonces, ¿por qué ocurre? Bueno, con contá suerte, qué hace el director escénico. el director escénico es aquel como el director de teatro. Marca los movimientos escénicos dentro de la ópera. La ópera es una obra de teatro cantada. En cambio de ser recitada, es cantada. Entonces, al estar arriba del escenario, ya sabes, aprendiste, como pudiste a veces, porque es algo que nos diferencia de Estados Unidos, que en las carreras, en el Juilliard, o cuando estudian música o estudian los cantantes, tienen teatro y pueden irse formando la parte teatral. Eso todavía a los conservatorios nuestros nos falta, está un poquito retrasada. Recién ahora, por lo menos cuando yo estudié, recién ahora están mucho más adelantados y están trabajando mucho más en los institutos y conservatorios. Nos queda un minuto este bloque.
Contame algo de tu trabajo que sientas que te expresa. Sí, bueno, de lo que yo he hecho, mira, me parece que esto me expresa. Por ahí es difícil la pregunta, Sí. por ahí no es una sola cosa. No es una sola cosa. Me expresa el poder, el construir. Yo estudié construcciones, estudié ingeniería, Claro. estudié música y canté y sigo haciendo trabajos en cuanto a construir cultura. Para mí, lo nuestro, los músicos, los que hacen arte, los pintores, los poetas, todo el arte que el ser humano tiene dentro de sí, y también el político, es el construir. Si nosotros, a ver, en nuestra vida en Italia, cuando vivimos, yo viví mucho tiempo en Italia, en Europa, ellos conservan lo que ya construyeron. Los romanos destruían, o los grandes imperios destruían y volvían a construir arriba, pero era para demostrar el poder. No podemos seguir siendo tan primitivos. Y claro. No podemos destruir lo que el otro hizo para construir encima. Entonces nosotros tenemos que preservar lo que construyeron nuestros abuelos y bisabuelos, y sobre eso seguir construyendo. Entonces creo que el arte, y lo que a mí me interesa dar, es que las demás personas puedan construir sobre lo que yo pueda dar en cuanto a la música, a una puesta en escena, a un recital, al canto. Ahora canto jazz, canto blues, canto tango. Así que la gente disfruta y yo entrego, y eso que se entrega es parte de nuestra cultura y parte de la cultura que hemos heredado de nuestros abuelos o tatarabuelos. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, quiero que me respondas, viste, un ingeniero es alguien bastante estructurado. Si esa actitud estructurada te ayudó o te perjudicó. Pero me lo contestás cuando volvamos a la pausa. Dale, vamos. Último bloque de Ciudadanos Ilustres con Rubén Martínez. La verdad que la presencia de este destacado tenor platense nos ha robado el tiempo mágicamente. Te preguntaba antes de la pausa esa actitud estructurada que tienen los ingenieros, si te había influido o no. Sí. Porque bueno, esa impronta te la dio esa carrera, ¿no? Sí, bueno, lo que venía contando tenía que ver con eso. Cuando me quedé en reposo vocal, 6 meses, volví a mis principios, a dibujar. Entonces comencé a diseñar El Barbero de Sevilla en el Metropolitan en el año 2003, sentado cuando Paula lo cantaba con Juan Diego Flores. Y en el 2005 me lo ofrecieron hacerla aquí. Y le dije que no, porque en el año 2005 la estaban haciendo en el Colón. Y digo, no, me van a comparar con el Teatro Colón. Prefiero hacerla, no me acuerdo ahora el director que estaba en el 2005. Y la debuté en el 2007, El Bárbaro de Sevilla, en el Teatro Argentino. Y fue, creo que si no fue el mejor Barbero de Sevilla que se ha visto en el Teatro Argentino, va a quedar en la historia. Porque bueno, fue un Barbero de Sevilla situado en la época de los locos, de época loca, digamos, de los años locos. No de los locos, pero parecíamos muy locos. Y eso me ayudó lo que estudié ingeniería, porque todo el diseño, claro, sí, escenográfica lo hice en mi casa con los pasajes, etcétera, etcétera. Luego Daniel Feijó, un escenógrafo del Colón, mira Dani, quiero esto y quiero que sea Sevilla, ¿ok? Sí. Y fue ubicada, por supuesto, fue muy risueña, porque el coro estaban vestidos de Al Johnson, entonces estaban todos vestiditos, todos de negro, aparecieron cantando digamos, Nobody Knows, ¿no? Entonces, no, esto es Barbero de Sevilla, o sea, hubo una innovación dentro de lo que es la historia del barbero, que era lo que yo quería, y del Museo del Automóvil me prestaron un Ford
descapotable de los años 20, una bicicleta. Trabajé muchísimo. Lleva mucho trabajo hacer una ópera y cultura, ¿no? ¿Cuánto hay de don? Y ahí me sirvió ingeniería. Claro. ¿Cuánto hay de don y cuánto hay de técnica en un tenor? ¿Cuánto hace la naturaleza y cuánto hace...? Un poco lo reflejamos... Lo que natura non dà, Salamanca non presta. Un poco lo reflejamos a partir de que hablamos en programas anteriores, ¿no? La perseverancia y del trabajo. Sí. Pero quiero que vos me lo digas. No, tenés el don, hay que desarrollarlo. Para eso lo tenés, para poderlo desarrollar. Vos podés tener un don y lo podés tener acotado a 4 paredes. Para sacarlo de esas 4 paredes, lo tenés que desarrollar. Y eso se desarrolla con el tiempo. Cualquier tipo de don, digamos, o talento que tengas. Tenés que estudiar para desarrollar ese talento. Un pianista nace con esa cosa impronta de poner los dedos en el piano, un niño. No vayamos al caso de Marta Argerich, que son prodigios, pero muchos niños prodigios. O Charly García. O Charly, sí, totalmente. Sí. Es otro prodigio. Si Charly escribiera en inglés y no en español, no sabés dónde hubiera estado. Sí, claro. Claro, pero tenés que desarrollarlo. No podés dejarlo ahí. ¿A quién admirás? Más allá de Paula, ¿no? Sí, bueno. No, sí, yo admiro, mirá, a lo largo de mi vida he admirado mucho. En cuanto a la profesión, decís vos. Si es en cuanto a cantantes, lógicamente los grandes tenores de la historia, desde Caruso pasando por Mario Lanza, lógicamente, ¿no? Que con sus películas nos hemos, hasta los grandes tenores se han inspirado. Pavarotti mismo lo dijo. Y tuve la oportunidad de estar con Pavarotti, de estar con Plácido Domingo, de cantar al lado con Montserrat Caballé, de estar con otros barítonos muy importantes italianos, con José Carreras, la primera persona que conocí con la Misa Criolla en el año 89. Y lo que más me impactó a partir del 2015 fue tomar de la mano a una sobreviviente de los campos de concentración. Eso fue lo más grande, lo que más me emocionó en mi carrera. Yo tuve muchas emociones porque, lógicamente, fíjate, a ver, que Pavarotti te diga ragazzo, vieni qua, y te llama y te da una clase, o tener una masterclass en privado con Plácido Domingo, o ser conocido, o gente mundialmente conocida que quizás esto el público no lo sabe, pero yo conozco muchas cosas. Claro. Con Plácido hemos decidido que iban a cantar con Paula en la inauguración de la avenida en un hotel, y no puedo contarlo cómo fue. Claro. Pero bueno, fue muy divertido. Claro. Y él, si me ve, me dice Rubén, se acuerda de mi nombre y de nuestro nombre. O sea, con Pavarotti era un poco más lejano. Alfredo Kraus en el Teatro Colón, Paula tuvo la suerte de cantar con él, y yo iba a cantar en el año 96 con él, La Luchía, pero fue el año que falleció su mujer. Ajá. Y suspendió venir al Teatro Colón. Y ahí debutó Darío Volonté, uno de los grandes tenores argentinos, el cual fue sobreviviente de Belgrano, ¿no? ¿Y fuera de la música? Fuera de la música, esto te digo, la emoción más grande que yo sentí fue con la sobreviviente de Teresín, con la cual me hice muy amiga, que hoy tiene 86 años y vive en Estados Unidos, y vino al estreno de la ópera. Y creo que tener de la mano un mártir, porque para mí era un mártir, ella y Tom Venezianer, que vino del Brasil, que también era sobreviviente de los guetos de Teresín de Polonia, y que saque su estrella judía y su número de deportación hacia el Auschwitz, y haberse salvado de eso y contar toda su vida, fue lo más fuerte que me sucedió. Vamos terminando el programa, bueno, nos quedan 2 minutos. Y ahí aprendí muchísimo con esta mujer, porque tenía una fuerza de vida
con 85 años, que nos superaba a todos porque fuimos a bailar tango al Fun Fun en Uruguay, famoso bar Fun Fun, y ella bailando tango a los 86 años con todos los que estaban ahí, ¿no? Los que representaban, y daba una lección de vida por todo lo que a ella le sucedió, y va por el mundo, a cada lugar donde se hace la ópera infantil, esta que te digo. Vamos terminando. La última pregunta siempre es ¿cómo te llevas? Le pregunto a los invitados, ¿cómo te llevas con Dios y cómo te llevas con la política? En el orden que quieras. No, obviamente no con la política partidaria, con la política en general. En general. Empecemos por Dios. Con Dios me llevo muy bien desde chico, desde muy pequeño. Una educación cristiana y una educación, digamos, cristiana en una iglesia desde muy niño. Mis abuelos conocieron a unos misioneros que vinieron de Londres y vinieron a fundar la iglesia, no sé si la iglesia bautista, la primera iglesia bautista y iglesia de protestante, ¿no? Pero y entonces ya venimos como parte de la familia, por ese lado, otra parte por otro lado. Creyentes, cristianos desde niño. Y luego cada vez más, porque al salir al mundo, cuando salís y conocés las diferentes religiones y la diversidad de las culturas, desde Japón hasta Estados Unidos, hasta Canadá, fui a Venezuela, no sé, viajé. Tuve la gracia de Dios de leer los libros de Robin Hood y quería visitar los castillos donde Robin Hood estaba, y visité todos los castillos que hay en el mundo, y visité todas las iglesias y sinagogas y templos también que pude en el mundo. Entonces, eso te va acercando cada vez más a un mundo espiritual. Y me acuerdo que Montserrat Caballé decía, para ser un buen cantante tenés que tener una buena espiritualidad. Sí, claro. ¿Y con la política? Y con la política, mirá, venimos desde, como vos también, desde la dictadura militar. Claro. Pasamos una adolescencia bastante fuerte. A mí y a vos quizá no, pero nuestra generación pasó la guerra a las Malvinas. Pasamos la primera presidencia de Alfonsín. Yo tenía una pequeña empresa, hacía marcos de cuadros, cuando me fundí, por supuesto, claro, porque se fundieron todos con Alfonsín, con el 3.000 que había, no me acuerdo, por ciento de aumento, y semanalmente los precios y todo el final de eso. Pero la política, somos un país muy joven. Creo que políticamente tenemos que saber crecer muchísimo y respetarnos, respetar las ideas, escuchar al otro y no imponer ideas. Porque aquel que impone ideas tira bombas y la bomba destruye, no construye. El que escucha ideas quizás se pongan de acuerdo y puedan construir algo. Porque ya tenemos que tiraron la bomba madre, el otro quiere tirar la bomba padre, el otro quiere tirar la bomba de los abuelos, no sé. Es un mundo donde quieren a ver cuál es la bomba más fuerte. Ya lo sabemos cuál fue hace 70 años. Y no necesitamos saber cuánto poder puede tener una nación o un ser humano. Yo creo que la política tiene que darse cuenta de cómo hacer para escucharse y no hablar todos y no vivir en una Babilonia como está llegando al mundo al día de hoy. Rubén, te agradezco mucho que hayas estado en el programa. Igualmente. Un gusto tenerte acá. Gracias. Gracias a vos por invitarme y por poder compartir un poquitito de la vida de cada uno. Gracias. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar aquí en el recinto del Consejo Deliberante el sábado a las 18:30 horas para ser juntos ciudadanos ilustres.